Hola, ¿qué tal? Feliz tarde. Les saluda Kaylin Delgadillo. Un placer para mí estar desde Matagalpa, la perla del septentrión, conociendo especialistas que están comprometidos en llevar hasta la comodidad de sus hogares muchísimas recomendaciones de salud. Así que pónganse cómodos porque tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Eloísa Castillo Ríos. Doctora, un placer estar con usted el día de hoy. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y la iniciativa para informar a la población en general. Mi nombre es Eloísa Castillo, soy médico general certificado en neurociencias. He estado involucrándome con las enfermedades más asociadas al sistema nervioso. Esta rama de la medicina se encarga del estudio y la asociación de cómo nuestro cerebro integra los estímulos y también cómo los reflejamos en nuestro cuerpo. Maravilloso, doctora, porque muy poco se habla de esto y de este tipo de patologías que muchas veces podríamos ver algunos casos, ¿verdad?, en nuestro hogar, pero no logramos identificarlos. Hablemos en generalidades, en qué momento deberíamos de visitar al médico, ¿verdad? Nosotros conocemos que en nuestro país como tal no existe mucho la medicina preventiva, así que dejar en preámbulo a esta entrevista algunas recomendaciones que debemos de seguir a cabalidad. No debemos dejar la medicina, como lo menciona, solo cuando ya presentamos una patología o estamos en un punto en que es más difícil hacer reversión, sino que debemos implementar la medicina preventiva como el método en el que vamos a abordar la medicina en el futuro. Pues esto nos ayuda a nosotros los clínicos a tratar con mejores resultados cualquiera de las enfermedades que se presenten. En este caso, que estamos hablando del sistema nervioso, hay algunas enfermedades que no se pueden, como la que vamos a hablar este día, que es sobre el deterioro cognitivo, que está asociado con la edad, que no pueden evitarse por completo, pero que si nosotros hacemos actividades que ayuden a mantenernos activos, nuestra memoria, hace más fácil que nosotros lleguemos a cierta edad con una atención cognitiva y una memoria más apta. Maravilloso, doctora. Yo creo que es la finalidad de todo ser humano terminar, ¿verdad?, de la mejor manera. ¿Cómo podemos cuidar el sistema nervioso? Hablemos un poco del sistema nervioso. Lo podemos cuidar cada día dependiendo de los hábitos que nosotros tenemos. Fundamentalmente los hábitos son lo que nos va a llevar a un estado de bienestar a largo plazo. Hábitos ya sea a nivel conductual, como nuestra alimentación, lo que consumimos, si hacemos ejercicio diario, y también algunos factores que no son de beneficio y que debemos evitar, como el fumar, la ingesta de sustancias o de fármacos que crean dependencia. Todos estos factores en el día a día van a tener un gran impacto a largo plazo. ¿Qué afectaciones están ligadas, doctora, al sistema nervioso? Como le mencionaba al inicio, no hablamos mucho del sistema nervioso, hablamos de otro tipo de patologías, pero nunca tenemos la oportunidad de hablar de él y poder cuidar el sistema nervioso. Sí, hay una amplia gama de patologías. Algunas son patologías que tienen que llevarse como un acompañamiento, que no son reversibles, y hay otras que sí son reversibles. Algunas son consecuencias de nuestros hábitos, como mencionaba antes, y hay otras que están más ligadas a la genética, y en este caso lo que se hace es tratar de contrarrestar mediante los medicamentos o tratamientos aptos para el sistema nervioso y ayudar a que haya una mejoría clínica, pero en este caso no hay una resolución definitiva, mientras que hay otros que sí dependen meramente de nosotros y son la mayoría. Nosotros a veces como clínicos decimos la causa de su hipertensión, la causa de su diabetes, la causa de estas enfermedades que son de uso común, están realmente ligadas con el estrés, decimos. ¿Pero qué es el estrés? El estrés es una emoción, es un estado del cuerpo que está ligado con nuestro metabolismo hormonal también, pero que si nosotros no sabemos cómo llevarla, nos puede llevar a este estado en el que nosotros caemos en hipertensión arterial, o por los hábitos ansiosos de alimentación nocturnas o excesos de azúcares, llevamos a crear enfermedades como estas crónicas que tienen otras consecuencias a nivel del cerebro. Definitivamente, doctora. Hablábamos tras cámara un poco del Parkinson. ¿Qué tan común es el diagnóstico en nuestro país? Sabemos que usted también tiene atención en la zona de Estelí del país. Sí, yo atiendo en Clínica y Farmacia San Diego, en la ciudad de Estelí. Bueno, el Parkinson pertenece a una familia denominada demencia. Vamos a iniciar por definir primero qué es la memoria. La memoria
que es lo normal, ¿verdad? Antes de irnos a lo patológico, la memoria es una actividad compleja del cerebro que se puede dividir en 3 categorías: la memoria a corto plazo o inmediata, la memoria episódica y la memoria a largo plazo. Entonces definimos la demencia o el deterioro cognitivo como la pérdida de la memoria, y puede ser por muchas causas, entre ellas la enfermedad de Parkinson, pero la más común en nuestro país y en nuestra región, en el occidente, es la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, a partir de los 50 años, todos los adultos, cada década van aumentando el riesgo de presentar un deterioro cognitivo. Doctora, hablemos del Alzheimer. ¿Hay algún síntoma de alarma que cualquiera de nuestros amigos televidentes pudiese ver, ¿verdad?, en alguno de sus familiares o en él mismo? Lo primero que se presenta son los episodios de olvido. Y no es un olvido a largo plazo, sino que si yo te pregunto a ti qué desayunaste esta mañana, probablemente es ahí cuando se presente, es en la memoria a corto plazo. Además del olvido, hay dificultad para seguir instrucciones, para completar acciones, para manejar el vehículo, por ejemplo. Pero está muy determinado por el factor genético. Entonces sí tienen que haber antecedentes familiares, no es lo más probable. Y la mayoría de los deterioros cognitivos no terminan en Alzheimer, pero sí pueden ser episodios transitorios de alarma en los que no hay que dejar que pase el tiempo, sino que hay que empezar un estudio oportuno. Definitivamente ahí está, ¿verdad?, el mensaje que queremos dejar. El diagnóstico temprano de esta patología, doctora, ¿en qué nos beneficia a nosotros como pacientes? En que podamos actuar a tiempo, podamos implementar ciertas actividades en nuestra vida, como armar rompecabezas, la lectura diaria, que son formas de mantener nuestro cerebro activo y aprendiendo nueva información. El aprendizaje de algo nuevo es lo que nos mantiene el cerebro joven. Excelente, doctora. Ahí tenemos cerebro joven, recomendaciones en estas patologías, cuidados que debemos de seguir. No te perdás el siguiente bloque, ya volvemos. Que en estas fiestas haya amor, prosperidad, salud, paz y nuevos sueños para usted y su familia. Son los mejores deseos de Laboratorios Farmalab. Gracias, familias nicaragüenses, por seguir con nosotros. El Alzheimer, probablemente algún familiar de nosotros esté padeciendo de esta patología y todavía no tenemos ese diagnóstico, doctora. Hablemos un poquito de cómo es el diagnóstico de esta patología y los riesgos a los que nos sometemos cuando no está un tratamiento. Ok. De Alzheimer específicamente, el principal factor de riesgo, como mencionaba antes, son los antecedentes familiares y la asociado a la genética. Sin embargo, de la demencia o deterioro cognitivo en general, incluyendo las otras causas, como pueden ser enfermedad de Parkinson, puede ser también secundario a vasculopatías, que esa es la más frecuente. Cuando nosotros vemos a un paciente que tiene diabetes, hipertensión arterial y no ha tenido un tratamiento adecuado, entonces cuando andamos con la presión arterial muy elevada, nuestros vasos sanguíneos se disminuyen de tamaño y causa más presión. Eso puede causar un pequeño sangrado a nivel del cerebro que hace que perdamos la noción de dónde estamos, de con quién estamos, de qué pasó. Incluso no se recuerda ese periodo. Este es el factor de riesgo más frecuente y es prevenible porque podemos usar el medicamento correcto para evitar llegar a estas consecuencias. Otros factores de riesgo son el abuso de alcohol, porque el alcohol deteriora los nervios y hace que tampoco hayan buenas conexiones a nivel del sistema nervioso. El uso del cigarrillo es totalmente contraproducente, fumar. Y otro factor de riesgo puede ser la edad avanzada, que la edad avanzada, como decía antes, a partir de los 75 años, un 10% de pacientes empieza a presentar olvidos. Luego, a los 85 años, este porcentaje va del 20 al 40% de los casos. Muy bien, doctora. ¿Cuál sería el tratamiento en pacientes con Alzheimer? ¿Cuál ha sido su experiencia también con la medicina biomolecular, doctora? Bueno, yo he utilizado los fármacos y también utilizo las prácticas que decía antes, como estimular el aprendizaje a través de
de rompecabezas, de pinturas y de actividades en que se involucre la memoria y el aprendizaje. Aparte de eso, es también trabajado con Norbre, que es un fármaco que está compuesto de 4 biomoléculas. Una de ellas es el ácido oleico, que este es uno de los ácidos grasos fundamental para la formación de la vaina de mielina a nivel de las neuronas. La vaina de mielina es importante porque a través de ella viaja la información de lo que queremos, de todo lo que nosotros queremos expresar, los movimientos, el habla, para todo es fundamental. El segundo es la calendulina, que también actúa como neuroprotector porque disminuye los radicales libres y todos los oxidativos. Y el GABA, que es el principal neurotransmisor del sistema nervioso, pero este actúa como inhibitorio. Los beneficios del GABA también se ven en los pacientes que presentan depresión. Está muy asociado que cuando tenemos un deterioro cognitivo y nosotros sabemos que nos desconectamos, digamos, por decirlo de una forma sencilla, empiezan los pacientes a tener preocupación y pueden desarrollar depresión. También los estados depresivos profundos pueden llevar al deterioro cognitivo a agravarlo. Entonces, en este caso, el GABA es de mucha utilidad. Maravilloso, doctor, y felicitarla, ¿verdad?, por juiciosamente conocer el producto que está dirigiéndolo también a sus pacientes. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Algún caso clínico que quiera compartirnos? Estuve utilizándolo en los últimos 3 meses con una paciente que sufrió un deterioro cognitivo secundario a un accidente cerebrovascular. Esta paciente tiene 75 años, ya es una paciente mayor de edad. Empezamos con el uso del medicamento y aparte a tratar de estimularla y no ha tenido ninguna recaída desde entonces. También lo pude utilizar con una paciente de 50 años, mucho más joven, igual secundario a una vasculopatía, y en este caso la recuperación fue más rápida y esto se debe a la edad. Entonces, como la edad es menos, el cerebro está más rápido y con el oportuno tratamiento a tiempo no hay recaídas tampoco. Pero aparte de eso se debe tratar la enfermedad de base, que es la causante de estas complicaciones. Correcto, doctora. Hablemos también del periodo prolongado, ¿verdad?, del uso de Norvain. ¿Qué tal ha sido su experiencia? Como usted mencionaba, ¿verdad?, el hecho de poder tener estos resultados de manera más pronta. Sí, lo estuve utilizando dependiendo de la clínica. En la primer paciente lo utilizamos por 3 meses, en la segunda por 2 meses y también lo estuvimos usando con otra paciente, pero en este caso se utilizaba solo 3 veces por semana porque ella presentaba mareo y tinnitus, que es un ruido, un pitito que se escucha en el oído. Entonces ella lo utilizó menos frecuente, pero igual todos los episodios de mareo disminuyeron y con las prácticas adecuadas los resultados son óptimos. Creo que es importante también destacar, doctora, el hecho de que muchas veces creemos que no podemos mejorar la calidad de vida de las personas ya diagnosticadas con Alzheimer. Queremos dejar ese mensaje positivo también en la población que ya ha sido diagnosticada como tal, que tienen un familiar diagnosticado con esta patología. Mejorar la calidad de vida de ellos. Sí. Como mencionaba antes, algunas patologías no son reversibles, pero algunas sí, en algunas sí se puede llevar a una mejor calidad de vida. Entonces, con el medicamento y con sobre todo la disposición del paciente, porque es fundamental para cualquier patología que la persona quiera aportar a su bienestar con el cumplimiento y con la iniciativa para aprender cosas nuevas. Esas son cosas que nadie te puede imponer, sino que es una decisión propia y un compromiso con la salud de cada uno. Además, esa red de apoyo de la familia, doctora, el papel tan importante que juegan en estos procesos. Sí, y como también se ven afectados anímicamente cuando hay algo que en la familia nos mueve a todos. Entonces, espero que esta información les sea de ayuda. Seguramente que sí, doctora. Estoy completamente segura de que sí. Vamos, en el siguiente bloque estaremos hablando también con la doctora Miranda acerca de estos componentes que usted ya bien describe, cómo es que actúa Norvain, cuándo podemos utilizarlo. Así que usted no le cambie, que ya regresamos. Que en estas fiestas haya amor, prosperidad, salud, paz y nuevos sueños para usted y su familia. Son los mejores deseos de Laboratorios Farmalab.
Gracias por seguir con nosotros. Quiero dar la bienvenida a la doctora Gabriela Miranda, que el día de hoy también se une a este programa para dar recomendaciones a todos ustedes. Doctora, bienvenida, un placer estar con usted. Gracias, Kaylin. Encantada de estar con ustedes compartiendo estos temas tan interesantes y estos casos tan interesantes que nos trae la doctora. Definitivamente, doctora, hablar de estas patologías que no son tan frecuentes, debatirlas, tener estos espacios informativos también para los familiares que están también, algún familiar, ¿verdad?, diagnosticado con esta patología. Claro que sí, porque recordemos que esta patología no la sufre únicamente el paciente, realmente la sufren los cuidadores, la familia, el núcleo que rodea a este paciente, pues va a sufrir también los estragos de Alzheimer, de Parkinson, porque son patologías neurodegenerativas bastante complicadas en sí. Doctora, definitivamente creo que esa red de apoyo, el papel tan importante que juega, ¿verdad?, la familia como tal. Hablábamos de los tratamientos, doctora, de esa oportunidad que ha tenido con el producto de Norbrain. Sí, como mencionaba antes, me parece que es un producto completo por los diferentes niveles que actúa a nivel de neuronal. Las neuronas, como sabemos, una vez que, como usted mencionaba, en estas enfermedades neurodegenerativas, que hay un daño, es difícil volver a regenerar. Entonces, en este caso, podemos utilizarlo como profilaxis porque actúa como neuroprotector también. Y para regenerar, en algunos casos, cuando hay daños a niveles de las vainas de mielina, por los ácidos oleicos y otros componentes. Por el ácido oleico, y esto es bien importante lo que nos acaba de decir la doctora. El ácido oleico pues nos ayuda incluso a regenerar estas vainas de mielina que son importantes para que se lleve a cabo el impulso nervioso, para que se lleve a cabo esa información que pasa de una célula a otra. Como decía muy bien la doctora, Norbrain es un conjugado de biomoléculas muy completo que actúa en distintos niveles, ¿verdad? No es únicamente en la inflamación de nuestro sistema nervioso central, a lo que llamamos tradicionalmente neurodegeneración, neuroinflamación, sino que también actúa sobre estrés oxidativo. Kaylin, es bien importante saber que este conjugado de biomoléculas en sí va a actuar limpiando un área del cerebro o desintoxicando, para decirlo de una mejor forma, un área del cerebro que se denomina neuroglia. La neuroglia es, vamos a poner un ejemplo, es como una camita en la que descansan las neuronas, que son las células de nuestro sistema nervioso central, descansan sobre ella, pero esta camita, este colchoncito, esta red de distintas células, pues es la encargada de permitirle que lleguen hacia las neuronas nutrientes que se necesitan para que ellas hagan su efecto o que lleven a cabo sus procesos normales. Entonces, en este caso, Norbrain, junto con el ácido rosmarínico, el ácido oleico, la calendulina, incluso el GABA, que que controla la excitación nerviosa. Entonces, en estos casos, pues nos va a beneficiar, nos va a ayudar a mantener limpia esta camita de moléculas que se llaman sinucleínas, que al final son las moléculas que se van acumulando en las distintas patologías neurodegenerativas, como en el caso del Parkinson. Y pregunta válida, yo creo, doctora, ¿hay alguna afectación con el tratamiento de base? ¿Usted ha visto alguna complicación en sus pacientes, doctora? Todavía no, porque como mencionaba ella, por lo menos la calendulina es el extracto de una flor y los otros componentes son de origen natural. Entonces, usualmente son bien integrados por los pacientes. Además de que el GABA es un neurotransmisor que nosotros ya naturalmente poseemos. Como decía antes, es la principal sustancia que facilita la sinapsis o la comunicación entre las neuronas. Entonces, no estamos poniendo nada realmente extraño que tenga muchas contraindicaciones o efectos adversos hasta el momento, ¿no? ¿Cómo siguen sus pacientes? Cuéntenos un poco acerca del desenlace. Queremos conocer cómo siguen ellos en su proceso de tratamiento. Todavía estamos en seguimiento, pero hasta el momento no ha habido recaída. Estamos tratando más que todo a nivel de qué es lo que estamos en seguimiento, ¿no? Y todavía con el tratamiento anímico, porque como decía antes, luego de un deterioro cognitivo, pues sí tiende a haber un poco de depresión, pero eso se trabaja con el tiempo y con el tratamiento adecuado, pero sí está también ayudando el uso del medicamento y el acompañamiento.
Siempre hay que saber que para todo siempre hay alguien. Sí, hay así alguien, es. tanto en la familia como los profesionales de salud, y que estamos todos para apoyarnos. Qué bueno encontrar, ¿verdad, doctoras? Por supuesto que están comprometidas con llevar salud, que tienen la apertura también de estos medicamentos y la respuesta, ¿verdad?, tan inmediata que tienen en los tratamientos, doctora. Claro, es muy importante, como bien lo decía la doctora, el acompañamiento del paciente y saber pues que no están solos. Definitivamente hay una red que los está acompañando, los cuidadores, los médicos, en fin, incluso los investigadores que están trabajando sobre nuevas moléculas para pues mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Totalmente de acuerdo. Hablar de esa confianza también que deja el laboratorio Pharmalab. Vamos a estar hablando también de ese respaldo científico en todos estos productos más adelante, porque en este momento quiero que veamos los siguientes mensajes de salud. Que en estas fiestas haya amor, prosperidad, salud, paz y nuevos sueños para usted y su familia. Son los mejores deseos de Laboratorios Pharmalab. Seguimos por acá en este programa tan especial desde Matagalpa, el programa de los investigadores médicos, hablando de patologías que no siempre tienen el espacio para abordarse. Así que estamos muy contentos de llevar esas recomendaciones. Doctora, me encantaría también saber cuál ha sido la experiencia en Guatemala con Norbrain en esta patología. Pues hemos tenido muy buena experiencia en enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, incluso en eventos cerebrovasculares, ¿verdad? Debido a que, como habíamos mencionado anteriormente, este conjugado de biomoléculas, pues uno de sus efectos principales va a ser desinflamar el proceso de inflamación crónica. En este caso, pues nosotros hablamos de neuroinflamación, pero es un objetivo claro de todas estas moléculas. De estos componentes, el ácido rosmarínico, Kaylin, tiene muchos estudios en los cuales se nos presenta como uno de los principales para disminuir lo que es la inflamación crónica de bajo grado, pero también para disminuir procesos de estrés oxidativo, que son dos componentes principales o dos componentes base de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, en estos casos, nosotros en Guatemala hemos tenido muy buena respuesta en los pacientes, tanto como Alzheimer, como incluso pacientes con accidente cerebrovascular. Tenemos un caso que a mí me gusta mucho mencionar y es un caso de una paciente con Parkinson. Ella empezó con un temblor en miembro superior, principalmente el derecho. Luego ella refiere que se traslada al miembro izquierdo y luego pues, no les hizo mucho caso, dice ella. Entonces vamos viendo que no le hacemos caso incluso a las señales de alerta que tenemos. Y luego empezó con un temblor en su cabeza. Esto la llevó a consultar con un neurólogo, quien le dio el diagnóstico de Parkinson. La paciente al principio se rehusaba a utilizar tratamientos convencionales, que es todo el esquema que se utiliza, es todo el protocolo que se utiliza para estos pacientes con enfermedades neurodegenerativas, pero también consultó con nosotros y empezó a tomar Norbrain. Realmente este es uno de los casos que mejor nos respondió, y vamos a que no todos los organismos respondemos al mismo tiempo, pero sí en algún momento todos empezamos a responder adecuadamente. Esta paciente empezó a tomar Norbrain y después de 8 meses, imagínense el tiempo, 8 meses de tratamiento, la paciente había estabilizado completamente y el temblor casi era imperceptible. Era más en su cabeza que se observaba el temblor y muy leve. Esta paciente pues ha venido bajo tratamiento, observación. Con ella tomamos eventualmente los tratamientos de Norbrain 2 veces al año, 1 vez al año, dependiendo de cómo se encuentre en ese momento. Y otra característica muy importante y que siento yo que nos ayudó con esta paciente fue que también tratamos su microbiota intestinal, ¿verdad? Esto, a pesar de que no podríamos pensar, bueno, no tiene mucho que ver. Recordemos que el intestino es el segundo cerebro, pero al tratar
la microbiota intestinal tenía una mejor reabsorción de nutrientes, tenía una mejor conexión. Doctora, creo que es válido, ¿verdad?, hablar que estos casos de éxito que ustedes están compartiendo son como un buen augurio para todas las personas que nos están viendo, que creen que porque estas enfermedades están ligadas a la edad de las pacientes no pueden mejorar la calidad de vida de ellos. Sí es posible mejorar la calidad de vida. Y también creo que es importante mencionar cuáles son los principales signos de alarma. No ignorarlos, doctora. No ignorarlos y atenderlos a tiempo para obtener mejores resultados. Siempre que vemos las cosas con tiempo, va a ser mejor. Uno de ellos y el principal es el olvido, la amnesia, que suele ser a la memoria a corto plazo. Como mencionaba antes, existen 3 tipos de memoria, pero sobre todo en las demencias se ve afectada la memoria a corto plazo, lo que sucedió esta mañana, lo que sucedió ayer. Otro dato de alarma importante también son los cambios de ánimo drásticos, cuando ves a una persona que ya no reconoces la forma en que actúa o que tiene algunos cambios de humor que son bastante notables. Otra forma de verlo también son cuando se transmite, se ve como agresividad. Y todo esto va dependiendo del tipo de demencia, porque hay algunas demencias como la frontotemporal se manifiesta más como agresividad, mientras que en Alzheimer simplemente son olvido o dificultad para seguir una orden, para seguir una lista de quehaceres. Entonces, en dependencia de eso, al momento de la examinación clínica se realiza algo que se denomina mini test psiquiátrico. En este mini test se evalúa lo que es el lenguaje, porque también se puede complicar la forma en que nos comunicamos dependiendo de la demencia. La memoria espacial, saber dónde estamos, la ciudad, el centro de salud, nuestro nombre, el día, la fecha, que son datos que pueden parecer bastante lógicos, pero cuando hay este tipo de demencias y dependiendo del grado se nos dificulta. Entonces todo esto se evalúa a nivel de la clínica con el examen físico y la historia clínica también del paciente para determinar cuál sería la afección más adecuada al caso o el tipo de demencia al que nos estamos enfrentando. Y creo que ese mini test lo podríamos replicar en casa también si queremos cuidar también la salud de nuestros familiares. Sí. Es importante que consultemos a nuestro médico, que él nos oriente sobre qué podemos realizar, por lo que podemos estar pendientes en casa, y es por eso que son tan importantes este tipo de programas, porque nos orienta a qué podemos encontrar que no es normal en las personas que nos rodean, incluso en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, no es como que vayamos con el médico de repente y le preguntemos, mire, ¿qué tengo que ver yo para pensar que tengo Alzheimer? Es un poco difícil todas estas situaciones, pero este tipo de programas nos orientan, nos ayudan a que cuáles son los síntomas que podría estar presentando alguno de nuestros familiares. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por todas sus recomendaciones, por acompañarnos en el programa de hoy. A ustedes ahí en casita, muy buenas recomendaciones tenemos. Por supuesto, invitarlas a que sigan pendientes de nuestros próximos programas.